¿Qué hubo, Rafa? Listo, profe. Laca, yo no creo que nos demoremos mucho con Rafa. Vamos a ver qué pasa. Dale pues. Profe, le comentaba entonces, Sí, profe, señor. pues digamos que, ¿sí me escucha ahí, profe? Sí, señor. Fuerte y claro. Sí, y ahí ve mi pantalla ya, profe. Es que esto me quedó como, Está como cargando. sí, porque veo la imagen ahí como detenida. ¿La mía? No, acá la mía, ya, creo que ya está agarrando. Ya, creo que ya. Listo. Listo, profe, le comentaba entonces, pues digamos que hice las correcciones, pero pues me faltan porque de fondo no le he hecho muchas modificaciones porque me tocó ponerme a revisar las citaciones, ir y buscar de dónde había sacado la información y revisar si había algo textual o no para poder quitar esa citación o ponerla donde correspondía. Pero, Entonces, Rafa, pues tenemos clarísimo lo que yo le dije, ¿no? Cuando es sí, literal textual, coges una, dos, tres líneas, comitas y ahí manejas tu tema de norma ZAPA y ahí sí le esa, colocas Dane no sé qué cuento, ¿sí? O la doctora sí. Torres año 2010. De resto sí es carreta suya, porque si no le va a regalar la información a otro y parece que todo fuera plagiado. Y resulta que ese Exacto, no es su profe. caso. Entonces digamos que pues no le he hecho muchas modificaciones porque me ha tomado bastante ir nuevamente a los textos, mirarlos y encontrar si veo algo literal para citarlo bien o quitar esa cita que estaba colocando, ¿sí? Igualmente, Okay. pues abajo están las páginas y todo, ¿sí? Las referencias, pero pues quito la cita. Entonces me ha tomado pues No hay bastante problema. tiempo el corregirlo. Rafa, Entonces, pues entre semana nos podemos reunir. sí, pues sí, profe, pero yo creería que tardecito, o sea, digamos después de las 5 que es que salgo. Compadre, así sea de 8 a 11, no tengo problema, ¿cierto? Ah, sí, profe, sí, Porque sí, igual le digo lo mismo a Esmeralda, si tenemos ese espacio, yo no tengo problema en que nos corramos de 9 a 11, de 9 a 12 de la noche, no tengo ni idea, ¿cierto? Pero para poder adelantar alguna característica. Rafa, me preocupa que yo llamé a esa china Karen y les dije que le cancelaba, pero yo no he hablado con Diana, con la compañera. Tú escuchaste lo que le dije, le pegas una llamada sí, porque Karen le importó un carajo y como es en grupo, de pronto si la otra me dice que lo hace solo, yo no tengo problema. Pero que ah, bueno, respondan, listo. listo, para que tú manejes eso y me tienes una respuesta el martes, para que tengas chance de hacer eso lunes. Y lo Vale, mismo le listo, dices a profe, entonces, Heidi, porque yo voy a pasar una cartica a la universidad diciendo que chao, porque qué mamera estar persiguiendo a todo el mundo. Acuérdese que sí, la profe. única preocupación de nosotros fue Esmeralda, que se nos había perdido del foco y la corretimos por allá hasta en Riohacha, creo que la encontramos. Vale, no, profe, sí, yo hoy le escribí a Heidi, pues que estábamos conectados, que se iba a continuar, que por favor nos avisara y eso. Sí. Yo hablo entonces con Diana y mañana pues llamo a Heidi y llamo a Diana y pues que Sí, lo nos de Karen tú ya lo confirmen si sí o escuchaste, no. porque Karen ya me dijo relajado, bueno, profe, entonces dejemos así, en vez de patalear, de decir alguna cosa, pues nada, y el resto ya está Sí, claro, y que Esmeralda se nos pierda un día no importa, que Jennifer se pierda un día no importa, pues porque lo venimos trabajando bien. Entonces cuadra eso con Diana y me vas avisando, sí, y en profe, 3 semanas porque me dices, profe, escríbeme así, pero escríbeme, Rafa, que se me olvida, profe, el martes me escribe, nos podemos reunir hoy en la noche, y yo le digo sí o no, y ahí le digo invite a Esmeralda o invite al que sea para que entremos a la reunión. ah, vale, listo, profe. Sí, yo hablo con esta chica, intento comunicarme mañana porque pues hace rato no las vemos y a las del grupo creo que solo se han conectado una vez, no más. Entonces, pues Perfecto. sí, sí es complicado con ellas. Listo, compa. Y por ahí de pronto nos faltará una o dos actas que eso lo manejamos más adelante. Ustedes dos saben de qué hablo. ¿Listo? Vale, listo. Sí, señor. Listo. Listo. Muy bien, Rafita. Entonces pégale una revisada fuerte a eso y cuando ya lo tenga muy dimensionado me avisa y le pegamos una revisadita. Ahí sí lo leemos con calmita y le damos por ahí una horita a ese trabajo, ¿vale? Sí, profe, entonces voy a continuar haciendo ese trabajo hasta la parte donde lo leímos y pues a corregir si tengo los mismos errores de ahí para abajo y se lo vuelvo y
Perfecto, perfecto, mi hermano. Entonces hágale pues, revise eso y mañana me escribes para ver qué pasó con esas chinas y el martes o miércoles me dicen cuándo tenemos clase. Vale, ¿Listo? listo, listo, profe. Tentativamente la voy a volver a dejar para de domingo, no mentiras, sábado, Sábado, ¿sí? Sábado 4 me dijo. 4, sí, dejémoslo 4 de la tarde. Listo, si no Vale, puedo 4, la corremos para el domingo, pero me vas avisando. vale, listo, listo, de ¿Listo? una, profe. Listo, compadre, hágale pues. Si quieres escuchar un rato ahí o si no te desconectas y me quedo aquí con la placa, ¿vale? Vale, listo, profe. Listo, dale pues. Muy bien. Ahora sí, Esmeralda, dale pues. Ah, Estefanía también viene ahí. ¿Cómo vas? Profe, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Feliz año. Lo mismo, feliz año para ti también. ¿Cómo va todo? Bien, profe, bien, profe. Yo le envié mi trabajo a su WhatsApp, profe, porque estoy desde la tablet. ¿Cuándo lo mandó? Hoy, profe, que el niño Dios no me ha traído el computador. A mi Dice, WhatsApp. sí, profe. Dice 19 de noviembre, algo así, profe. Así está el nombre del archivo. Espérame un segundo. ¿Y a dónde fue de vacaciones con todos? Tiene como 15 hijos de usted. ¿A dónde fue con todos los niños? Dice Profe, nos correcciones. fuimos Mamá, perdóname un sí, segundo. ¿Correcciones 19 de diciembre? Sí. sí, de diciembre, noviembre, sí, profe. Así. Listo. ¿Se fue para dónde? Ahora sí. Para Cartagena, profe, nos fuimos de mochileros y entonces nos quedamos varados para podernos devolver porque nos quedamos sin plata por allá. Entonces eso fue una odisea con mi mamá y bueno, con mis hermanos para podernos devolver porque nadie nos quería recoger. Ajá. Entonces fueron varios días, pero no, profe, disfrutamos bastante. ¿Se fue de mochilera con su mamá? Sí, profe. ¿Y cuántos eran? Éramos mi mamá, yo y dos hermanos. Ajá. ¿Y sus hijos dónde los dejó metidos? Ay, no, profe, los dejé con el papá. Está bien, Claro, pero está bien. sí. Espera Pero a ver bueno, qué. profe, ya Espera a ver. regresamos. Sí, Pero todo listo. bien, todo bien. Sí, profe, claro, sí. Excelente. Espérame un segundo. Logro compartir pantalla aquí. Listo, profe. Listo. Ahora sí, dígame, ¿dónde íbamos? Íbamos, profe, en la parte del marco contextual, en la última parte, profe, del marco contextual. Hay dos cositas pequeñas por corregir. Dos palabras, profe, pero ahí, de ahí para abajito. Espere, a ver, miramos impacto de la política. Ah, esto es política fiscal. Muy bien. Sí, profe. Es que aquí no me visualiza, profe, las páginas, entonces exactamente no sé qué página es, Ok. pero es abajo del marco contextual. Restrepo, ya estamos acercándonos a 97. Sí. Marco contextual o geográfico. Ahí. Sí, profe, abajo, sí, en la parte de abajo hay un amarillo, profe, desde ahí son las correcciones. Desde Entre ahí, las medidas de gestión más importantes se encuentran las de centralizar, coordinar y mostrar resultados en las compras públicas, incluyendo el análisis de las cadenas de abastecimiento de los bienes y servicios claves. Me imagino que el párrafo siguiente es el que modifica este, ¿cierto? sí, profe, solamente era la corrección donde dice mostrar resultados. Esa la hemos cambiado como dos veces, profe. Y de ahí para abajo, profe, creo que el marco teórico, si no estoy mal.
Marco conceptual, ese ya lo habíamos mirado, ¿cierto? Conceptual, sí, creo que tiene 2, 3 correcciones también, profe. Facilidad del acuerdo del derecho de giro del Fondo Monetario Internacional, facilidad de acuerdo de servicio ampliado. Sí, crédito en moneda extranjera. Fideicomiso, filial, financiamiento nacional externo. Interno, financiamiento neto, interno neto. Fitch Renting Agency, fixing, flete, flotación cambiaria, fluctuación. Fondo de pensiones, fondo fiduciario, fondo latinoamericano. Bretton Woods, fondo multilateral de inversión, fondo mutuo. A ver, fondos. Allowance, partidas contables que poseen las empresas o entidades públicas. Pero ese amarillo. Eso era lo que había que corregir, profe. Ese no se ha revisado para poderle quitar el color. Se trata principalmente de dinero en efectivo, títulos negociables y créditos muy líquidos. Instituciones de inversión o ahorro que captan recursos de sus miembros para invertirlos y repetir sus ganancias obtenidas y repartir las ganancias obtenidas. ¿Pero por qué se llaman igual? Ay, profe, no sé. No sé, profe, no recuerdo. Es que creo que por eso fue que los coloqué en amarillo. O sea, nota que fondos y ahí aparecen 3. Allowance, funds y funds. Pero es que aparecen 2 que tienen 2 definiciones diferentes. ¿Listo? Entonces revísalo para saber si quitamos uno o está mal escrito alguno de los 2. Porque es que el primero me dice se trata principalmente de dinero en efectivo, títulos negociables y créditos muy líquidos, o sea que se convierten rápidamente en efectivo. Y el siguiente, que se llama igual dentro de los fondos, habla que son instituciones de inversión o ahorro que captan recursos de sus miembros para invertirlos y repartir las ganancias obtenidas. ¿Listo? Entonces, para que le pegues una revisada. Fondos de encaje. Esto ya lo habíamos mirado. Fideicomisos. Formación bruta de capital, capital fijo. FTAMN, tasa de interés activa en moneda nacional de las operaciones realizadas en los últimos 30 días hábiles. Entonces, ¿qué diferencia hay con este? No, pero es que esta es la del promedio. Tasa de interés pasiva en moneda nacional de operaciones realizadas. FTIPMN. Espere que usted me está enredando aquí, niña. Listo, pero. Aquí dice FTIPMN. ¿Eso es por una prueba de lectura que usted me está haciendo, Esmeralda? No, profe, no, señor. No, yo hago las correcciones, profe, que usted me indique. Muy bien. Profe, ya yo me volví bolas también porque ya. FTIPMN dice tasa de interés pasiva en moneda nacional de operaciones realizadas en los últimos 30 días. Y aquí dice tasa de interés pasiva en moneda extranjera de operaciones realizadas en los últimos 30 días. Creo que es la misma definición, pero ahora Sí. es FTIP y le agrega una EX. Entonces, MN, espere que aquí dice, para el caso de la tasa de interés pasiva MN se consideran las operaciones de depósito ahorro, todas las cuentas de plazo y depósitos sin garantía. No se incluyen los depósitos de cuenta corriente porque se consideran muy volátiles, en la mayoría de los casos muy remunerados. Bueno, por esta la sacó del estadio. Y esta es activa. Y esta es activa. Bueno, listo. Por ese lado la sacó rapidito. Ah, bueno, profe. Muy bien. Fuentes de crecimiento. Bueno, cuando termine el trabajo le da justificación y todo eso, ¿no? Sí, señor. Listo. Marco teórico. Ya arrancamos con el marco teórico. ¿Eso ya lo habíamos mirado o no? Se da inicio a este capítulo contextualizando que con los años 30 del siglo, ¿qué? Del siglo XIX, que con los años 30 del siglo
XIX comienza la época de decadencia de la teoría económica político-burguesa, tan pronto como la burguesía inglesa y francesa han logrado afianzar su poder político y cuando la lucha de clases entre la clase capitalista y la trabajadora ha comenzado a alcanzar formas altamente peligrosas para la existencia misma del capitalismo y especialmente cuando ha aparecido en escena el proletariado, la ideología marxista de los representantes de la teoría económico-política burguesa. Ya no es importante el descubrimiento y conocimiento de la situación real, sino encaminan todos sus esfuerzos hacia la defensa, cueste lo que cueste, del sistema capitalista. Con ello, ya en la época de la teoría económico-política vulgar, en la época de la teoría fiscal vulgar. Bueno, la teoría fiscal marxista como parte de la teoría económico-política, colócale entre económico y política un guioncito y ya. Listo, profe. Teniendo en cuenta su importancia, señala fielmente la verdadera sustancia y lugar de los impuestos dentro de la economía capitalista. La teoría fiscal vulgar ha intentado rebatir por todos los medios las enseñanzas del marxismo sobre los impuestos y colocándose frente al marxismo, ha renegado incluso de genios de la clase capitalista de su época progresiva, tendencia ascendente de la talla de Smith y Ricardo. Incluso el desarrollo consecuente y sistemático de las ideas de tales figuras, aún dentro de su relativa objetividad, han sido consideradas como un peligro para el sistema social decadente. Renace, como ya se ha mencionado anteriormente, pero ahora ya con otro signo, la teoría del seguro. Thiers, el que ha ahogado su sangre en la Comuna de París, considerada al Estado como una compañía aseguradora, cuyas primas constituyen los impuestos y en la que cada ciudadano, los comunardos asesinados y los usufructuarios del sistema capitalista edificados sobre las tumbas disfrutan en igualdad de las prestaciones del Estado. Esta teoría queda más adelante completada por algunos representantes de la pequeña burguesía como Girardin, en el sentido de que la forma fiscal puede ser medio eficaz para eliminar las desigualdades de clases o dicho de otra forma, la realización del socialismo. Muy bien, naturalmente este socialismo es el socialismo de los pequeños propietarios indestructibles. En su libro El socialismo y los impuestos, publicado en el 50, Girardin ha propuesto que los ciudadanos en lugar de pagar sus impuestos paguen una prima anual de seguro, en cambio de recibir del Estado unas seguridades por escrito en el sentido de que no irían a la quiebra bajo ningún concepto, es decir, el Estado capitalista debe prestar una garantía contra las consecuencias del sistema social capitalista. De todas formas, una cosa es segura, en cuanto a las primas de seguro pagadas por los trabajadores pueden ser embolsadas por el Estado sin más ni más. De todas formas, una cosa es segura, en cuanto a las primas de seguro pagadas por los trabajadores, pues vamos a coger ese último pedazo de ese párrafo y lo modificamos, ¿vale? Listo, profe. ¿Desde dónde, profe? Desde aquí. Listo. ¿Listo? Listo. Eso igual queda ahí grabado. Listo. Imagino que esta vaina está siendo grabada. Sí, profe, sí, ahí aparece que sí, sí. Ah, sí. Desde aquí, de todas formas, una cosa es segura en cuanto a las primas de seguro pagadas por los trabajadores pueden ser embolsadas por el Estado sin más ni más. ¿Listo? Entonces, para darle como una redacción un poco más pertinente a eso, el trabajador ya no puede caer más bajo, no puede arruinarse. Él es el escalafón de la jerarquía capitalista. Los representantes de las teorías fiscales económicas vulgares intentan representar al Estado capitalista no solo como un órgano superior que se encuentra por encima de las clases sociales, sino también por una institución con utilidad para cada una de las clases y como aparato productivo de características productivas. Esto hace más fácil la explicación ante las masas del aumento de cargas fiscales, puesto que se pueden argumentar en el sentido de que los impuestos se necesitan para ensanchar las actividades productivas del Estado, aunque al agudizarse las contradicciones dentro de la sociedad burguesa, el Estado tiende
a reservar cada vez mayor parte de la renta nacional para sus propios fines improductivos. Sus actividades solo pueden llamarse productivas desde el punto de vista del capital monopolístico, en el sentido de que como cliente importante para la industria bélica produce las condiciones para la obtención de beneficios muy elevados. Esto, sin embargo, nada tiene que ver con la productividad del trabajo y con el hecho de que el trabajo realizado crea un valor de utilidad. Exactamente a través de esto resulta insostenible aquel punto de vista que intenta explicar la productividad de la actividad estatal con la afirmación de que dicha actividad satisface necesidades y con mayor exactitud necesidades colectivas. La actividad encaminada a satisfacer necesidades colectivas, la actividad encaminada a satisfacer necesidades colectivas, ahí falta una coma, actividades de carácter social o cultural son insignificantes en un estado capitalista. En gran parte se satisfacen, en cambio, las necesidades específicas de las clases sociales dominantes y exploradoras relacionadas con el sostenimiento y explotación y la extensión de la misma hacia otros países, haciendo pagar los gastos de estas actividades a los explotados. Para disimular esta contradicción, las teorías fiscales vulgares sustituyen el trabajo analítico de la carga fiscal realizado por Smith y Ricardo según capas sociales por el concepto nada claro de la población y evitando y esquivando de esta forma tener que demostrar y tener en cuenta la diferenciación de las cargas fiscales según las clases sociales. Abusan incluso de aquel poco que está dispuesto a aceptar de los clásicos, de los que tanto reniegan, así utilizan la idea de la tributación progresiva para hacer creer que mediante una reforma tributaria radical se pueden aliviar las desigualdades y riquezas de los ingresos. Excelente eso. El representante del socialismo, de la cátedra alemán Warner, logró tranquilizar incluso a los pequeños burgueses tan recelosos ante la competencia de los monopolios, diciendo que con una política fiscal razonable se pueden conseguir la disgregación de las grandes fortunas y pequeñas fortunas. En cambio, Milley, en su llamada teoría de sacrificios, rechaza la idea de la progresividad de la tributación. Sustituyendo la igualdad en soportar la carga fiscal, aparece en escena la idea de una tributación de igual proporcionalidad. Según él, el mínimo vital necesario debe estar exento de todo lo impuesto, lo que es imposible teniendo en cuenta los tributos indirectos, mientras que en cambio los ingresos que superan este mínimo vital deberán ser sometidos a una tributación establecida con tipos impositivos idénticos. Esto representa una carga fiscal regresiva para las fortunas mayores. Únicamente está dispuesta a tener en cuenta la capacidad fiscal en el impuesto sobre la sucesión de tipo impositivo más elevado. También la filosofía llamada de Fichte, tan típicamente característica del Estado alemán, presenta su expresión fiscal en forma de la llamada teoría fiscal central de Stahl. En definidas cuentas, todos los bienes de los ciudadanos pertenecen al Estado. Por consiguiente, cuando el Estado establece tributos, no hace otra cosa que coger sus propios bienes. Cualquiera que sea la cosa que coja y cualquiera la cantidad, lo hace con derecho. El Estado burgués, la máxima arbitrariedad de la burguesía frente a los explotados en el terreno de la tributación, no es otra cosa que la expresión de poder feudal en manos de la burguesía. Esto es lo que esta teoría llega a expresar. Una rama de la teoría fiscal vulgar, por consiguiente expresado en pretensiones de la pequeña burguesía, intenta hacer creer que por medio de los impuestos se puede modificar, se puede alterar el orden social, la distribución de los bienes y de rentas. El Estado por encima de las clases es capaz de ordenar a pesar de la clase capitalista y en favor de las demás clases sociales, pero sobre todo en beneficio de la pequeña burguesía. La acumulación de capital e incluso más todavía es capaz de crear nueva sociedad por medio de los impuestos sobre las ruinas del orden capitalista destruido. Por consiguiente, no es necesaria ninguna revolución social. Esta teoría ha sido llamada a crear ilusiones a los pequeños y medios capitalistas, amenazados cada vez más en su existencia por el imparable proceso de concentración y centralización del capital. Para ello negaron incluso las posibilidades de repercusión de los medios capitalistas, amenazados cada vez más en su existencia, mencionando Warner, por ejemplo, cada vez más en su existencia, mencionando a Warner, ahí te falta una a Wagner. Listo, por ejemplo, ha sido que la burguesía no es capaz de hacer repercutir sus impuestos y de esta forma sus ingresos y su fortuna disminuye. En realidad la situación es completamente diferente. Tal y como ya lo demostraron correctamente los clásicos, los impuestos, aunque su denominación sea impuestos sobre la riqueza, pueden ser pagados con cargos a los ingresos en la mayoría de los casos del capitalismo. Y en el caso
de aquellos capitalistas y productores de pequeños artículos no son capaces de pagar los impuestos de sus ingresos y se ven obligados a sacrificar parte de sus riquezas o que se arruinan totalmente. El impuesto lo favorece, el impuesto lo que favorece es exactamente, ahí hay un, no mentiras, ese es mi cursor, perdóname. El impuesto lo que favorece es exactamente la centralización del capital. La riqueza vendida o la parte de la riqueza enajenada pasa naturalmente a manos del empresario de mayor capacidad de capital, es decir, la totalidad del capital se concentra en menos manos. En lo que la repercusión de los impuestos se refiere, son exactamente los grandes monopolios capitalistas los que más posibilidades tienen para ello. Desarrollando las teorías mencionadas aparecen ideólogos de la Segunda Internacional. ¿Qué es esa vaina? Yo averiguo, profe, para la Perfecto. próxima. Esto, Listo, profe. este pedazo. Aparecieron Ah, los ideólogos de la Segunda Internacional. Imagino que son Kautsky, Bauer, Renner, con los que el eslogan, ¿listo? Mejor listo. dicho, coge todo esto y revísalo. No es que esté Listo, mal, sino le damos un poquitico más de contexto a eso, ¿vale? listo, profe. Con el eslogan oportunista y antimarxista de transición ordenada hacia el socialismo mediante los impuestos, el revisionista austríaco Otto Bauer escribe en su libro El camino del socialismo, editado en 1919, que la burguesía no se la puede expropiar confiscando sus bienes, puesto que este procedimiento socava la situación económica, arruina las fuentes de renta nacional. Según Bauer, la expropiación de los expropiados debe ser llevada a cabo en una forma ordenada mediante los impuestos. Esto es una teoría extremadamente ilusórica. La burguesía no tiene en cuenta la forma, y si verdaderamente se establecen tributos que en la práctica representan su expropiación, entonces ofrecerá exactamente la misma resistencia frente a estos impuestos que la ofrecería frente a la confiscación de sus bienes, solamente que en caso de una expropiación por medio de los impuestos, la burguesía podría plantear resistencia en circunstancias muchísimo más favorables, puesto que se encuentra en el poder de sus bienes de producción. Para combatir esto, la única manera consiste en declarar los medios de producción de propiedad común, pero desde luego solo a posteriori, después de los daños ya ocasionados. Para combatir esto, la única manera consiste en declarar los medios de producción de propiedad común, pero desde luego solo a posteriori, después de los daños ya ocasionados. Esta teoría sobreestima a los capitalistas, acepta la adulación e idolatría del empresario como un tipo humano especial, según la literatura, la economía burguesa, y al mismo tiempo considera inadecuado o incapacitado al proletariado para la dirección económica. Está muy bien. La vida, como la práctica de la construcción del socialismo, ha demostrado profundamente la equivocación de esta teoría de Bauer. La expropiación no solo ha socavado, sino al contrario, ha mejorado la situación económica de los países que están construyendo socialismo. No lo arruinó, sino que ha aumentado las fuentes de renta nacional. En cambio, las más diversas reformas tributarias en los diversos países capitalistas no ha logrado modificar ni el más mínimo detalle de la titularidad y circunstancias de la propiedad de los medios de producción. Los fascistas alemanes, cuando iniciaron su asalto al poder, se presentaron con el eslogan del Estado exento de impuestos, FEDER, después de haber conquistado el poder, y para asegurar la cobertura financiera de su rearme, aumentaron fuertemente la presión fiscal sobre los trabajadores. En promedio puede decirse que 1/3 de los ingresos de los trabajadores alemanes lo comieron los impuestos. Nosotros creo que estamos bastante cerca de eso. El país sin impuestos representa un eslogan, una demagogia vacía, puesto que el impuesto es la base económica del país capitalista. A lo largo del desarrollo del imperialismo, el capitalismo monopolístico se ha transformado en un capitalismo monopolístico estatal. El capital fiscal dirige de forma directa la maquinaria estatal y el Estado interviene cada vez con mayor intensidad en la vida económica a favor del capital financiero. Las prestaciones concedidas al capital monopolístico se colocan cada vez más en el primer plano de los presupuestos, pedidos, subvenciones para
mercancías invendibles en el mercado interior, así como créditos estatales para favorecer la exportación de capitales nacionales. Estas prestaciones guardan estrecha relación con la militarización de la economía, porque como es bien sabido, son los pedidos de armamento los que mejor y mayor beneficio producen. Asimismo, espérame un segundo. 5 Las prestaciones sociales concedidas al capital monopolístico se colocan cada vez más en el primer plano de los presupuestos, pedidos, subvenciones para mercancías invendibles en el mercado interior, muy bien, así como los créditos estatales para favorecer la exportación de capitales nacionales. Estas prestaciones guardan estrecha relación con la militarización de la economía, porque como es bien sabido, son los pedidos de armamento los que mejor y mayor beneficio producen. Al mismo tiempo, el movimiento de trabajadores cada vez es más fuerte, la lucha cada vez más intensa por su libertad de los pueblos colonizados, la lucha entre las potencias imperialistas por la nueva distribución del mundo, así como su política agresiva frente al campo socialista, y no en último lugar, el indudable hecho de buscar en el rearme la salida de su crisis. Todo ello inclina a los capitalistas a aumentar cada vez más y más la militarización de la economía. Como consecuencia de ello, los presupuestos estatales de los países capitalistas aumentan enormemente. La parte redistribuida de la renta nacional a través del presupuesto, aumentó en los Estados Unidos entre 1913 y 1956 en 11 veces. En Inglaterra casi 5 veces. El crecimiento de los impuestos tiene que seguir el paso de estos aumentos. Simultáneamente, la distribución de la carga fiscal se desplaza todavía mucho más que antes hacia la clase trabajadora. Así, por ejemplo, en Inglaterra, en el 38 y 39, los sujetos fiscales de impuestos sobre la renta representaron el 20.5% de la población. No lo coloques como 20.5%, sino colócale 20.5%. Listo, profe. ¿Vale? Listo, profe, señor. Sí, le colocas el 20.5% y le Por quitas ciento. por Ah, ciento listo. y le quitas el por cien de la población, mientras que entre el 49 y el 50 era el 40.2%, otra vez quitamos el por cien. Esto se ha logrado mediante la reducción de una base imponible mínima exenta de tributación, y de esta forma los sujetos fiscales en su 85%, repito, quitas por 100, se alistan en la categoría de ingresos inferiores a 500 libras anuales. Importe de los ingresos de un trabajador especializado. Al mismo tiempo, ha aumentado también el tipo impositivo, mientras que en 1937 y 38 los trabajadores y los empleados representan el 13.8, otra vez le colocas porcentaje, de los ingresos de los impuestos sobre la renta. Después de la Segunda Guerra Mundial representaban ya aproximadamente el 44%. Procesos semejantes tuvieron lugar también en los demás países capitalistas y en todas las ramas de sus sistemas fiscales. Simultáneamente ha disminuido la presión fiscal sobre los capitalistas. En cuanto a sus, separa eso, impuestos pagados con respecto a la totalidad de los ingresos fiscales, y les brindan magníficas oportunidades para hacer repercutir impuestos. La situación así creada no correspondía ni mucho menos a los puntos de vista de la teoría fiscal clásica. Era preciso, pues, elaborar una nueva teoría fiscal que responda a las siguientes exigencias: definir los impuestos de tal forma que hasta el pago de los tributos elevados pueda convertirse en un tributo soportable para amplios sectores de la población, prestando especial atención al papel regulador económico que desempeñan los impuestos. Demostrar que las fuertes presiones fiscales que gravitan sobre los capitales frenan el desarrollo de la economía nacional, obstaculizan la iniciativa privada y disminuyen el incentivo para nuevas inversiones. Eso está muy bien. El aumento de los ingresos fiscales tiene que conseguirse a través de los impuestos indirectos, así como mediante el aumento del impuesto sobre la renta de las clases sociales bajas y de reducidos ingresos, puesto que esto no obstaculiza ni el aumento de la producción ni las nuevas inversiones.
Por todo ello, la teoría económica capitalista de nuestros días, al definir el concepto del impuesto, intenta disimular su característica clasista. De acuerdo con esto, con la definición, el vigor, el impuesto es la tasa de las prestaciones del Estado encaminadas a satisfacer intereses comunes, es una contribución forzosa a los gastos en servicios de la comunidad. Schlickman, Hansen, Lutz. Esta definición se ha convertido en una opinión y postura oficial. Con los impuestos paga nuestro pueblo por las actividades del gobierno, que es condición indispensable de nuestra existencia y de nuestro desarrollo nacional. Esta definición es consecuencia directa de la teoría viciosa que sobre el Estado tiene el sistema burgués y según el cual el Estado es un organismo supraclase que sirve igualmente a los explotadores que a los explotados. Una de las formas de justificación de los impuestos recaudados por el Estado capitalista consiste en afirmar que el Estado facilita a los contribuyentes como contrapartida a los impuestos prestaciones equivalentes a aquellos. Una de estas formas de justificación de los impuestos recaudados por el Estado capitalista, consiste en afirmar que el Estado facilita a los contribuyentes como contrapartida a los impuestos prestaciones equivalentes a ellos. Bajo este punto de vista, se pronuncia en cuestión de impuestos una de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El derecho de establecer tributos es condición indispensable para la existencia de todo gobierno civilizado. Se ejerce partiendo del supuesto de que el Estado facilita a los contribuyentes en forma de la defensa de su persona y de sus bienes y del aumento del valor de sus bienes, así como mediante la creación y sostenimiento de aquellas prestaciones sociales a las que el contribuyente disfruta. Apenas se cree que sea necesario demostración detallada de que en circunstancias capitalistas no se puede ni siquiera hablar de carácter retributivo de los impuestos. El Estado capitalista no sirve a los intereses de toda sociedad, sino exclusivamente a los intereses de la clase capitalista. Al mismo tiempo, son los trabajadores los que soportan la principal carga de los impuestos. Esta es una postura muy desfigurada. Es una postura muy desfigurada decir que en la defensa de la propiedad están interesados de igual modo los que tienen bienes y los que no los tienen, o los trabajadores y capitalistas participan y disfrutan de la misma forma que las prestaciones del Estado capitalista. Sostener en una sociedad capitalista la teoría del carácter retributivo de los impuestos es tan inadmisible que incluso parte de los economistas burgueses se ven obligados a rechazar tales afirmaciones. Así, por ejemplo, Groves, que considera al Estado como medio para la satisfacción de las necesidades colectivas, niega que en el impuesto fuera la contrapartida de las prestaciones equivalentes del Estado. Argumenta su opinión diciendo que frecuentemente resulta imposible medir las prestaciones del Estado y de esta forma tampoco resulta posible establecer su equivalencia. Esta misma opinión sostiene el libro de texto de economía política más extendido en los Estados Unidos. Es significativo que, según los autores de este libro, aquellas personas que reciben más del Estado son las que en muchos casos se encuentran menos capacitadas para pagar estas prestaciones. Esta afirmación es una burda falsificación de la realidad. Los autores del libro intentan hacer creer a sus lectores que son amplias masas las que más reciben y las que menos capacidades están para poder pagar por ello, cuando en realidad la situación es completamente contraria. Sí, ahí tiene toda la razón. Lo que constituye, sin embargo, una verdad innegable es el hecho de que no existe la más mínima relación entre las prestaciones recibidas y la cuantía de los impuestos pagados al Estado. Y en ningún caso en el sentido en que hablan de ello los economistas burgueses, sino todo lo contrario. Todas las ventajas que facilita el Estado capitalista las disfrutan los capitalistas, mientras que las cargas fiscales pesan en su inmensa mayoría sobre las clases trabajadoras. Esta afirmación queda reforzada por el hecho que en Estados Unidos el 40%, recuerda lo que dijimos por allá arriba, de los impuestos sobre la renta, capítulo más importante de los ingresos fiscales del país, es pagado por personas pertenecientes a la categoría de ingresos inferiores a $5,000 anuales, y que en cuanto a los impuestos indirectos, que representan aproximadamente el